Mo- Vamos a ver. Bueno, hoy en la clase 4 básicamente hoy vamos a hacer una introducción a lo que son los scripts o los lugares donde escribimos código, más fácilmente decirlo, capaz si no se entiende la palabra script. Y lo primero es básicamente qué es un algoritmo. Un algoritmo básicamente es la forma en la cual eh, usamos para pensar, ¿bien? Es básicamente todo cómo vamos a descomprimir, le podemos decir la manera en la cual vamos a descomprimir las cosas y vamos a tratar de pensar. ¿Por qué? Básicamente porque nosotros ya cuando pensamos automatizamos muchas cosas. Vos, por ejemplo, vos para cruzar la calle, ¿bien? No estás pensando constantemente en cómo cruzar la calle. Ya sabéis cruzar la calle, entonces no es algo que pensás, es algo que se hace automáticamente. Bueno, pero en una computadora, si una computadora le tuviera que cruzar una calle, vos le tenés que especificar cómo exactamente cómo lo tiene que hacer, cuáles son los pasos que tiene que hacer, ¿bien? Entonces, los algoritmos básicamente son pasos los cuales vos tendrías que hacer para llegar a cierto punto, ¿bien? Por ejemplo, acá tenemos un algoritmo de una lista, por ejemplo, como una lámpara que está rota, ¿bien? Entonces, no sé si se ve muy bien, por lo estoy grabando. Básicamente dice, la lámpara no funciona, bien. Entonces, pregunta, ¿está enchufada? Si dice que no, entonces tenés que enchufarla, ya resolviste el problema. Si la lámpara está enchufada, bien, preguntas si el foco está quemado. Si vos decís que sí, entonces tenés que reemplazar el foco. Bien. Entonces, si el foco no está quemado, entonces tenés que comprar una nueva lámpara. Básicamente porque... Uy, esto no es así. Básicamente porque, nada, es la manera en la cual podrías hacer un algoritmo. Y de esta manera podrías hacer 10 millones de algoritmos. Por ejemplo, para cruzar una calle. Primero lo que tendrías que fijarte es, ¿el semáforo está en rojo? Sí, entonces puedes cruzar la calle. ¿El semáforo está en rojo? No. Entonces no puedes cruzar la calle. Si quisieras ser como medio, ¿cómo decirlo? Como medio arriesgado, ponele. Perfecto. ¿Está en rojo el semáforo? No. Entonces, fíjate para los dos lados, en caso de que sea una calle de mano doble, si vienen autos. Si no vienen autos, puedes cruzar. Si vienen autos, no. Porque si te pisan, te va a doler un poco. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos lo que es un algoritmo? Sí, sí. Bien. Vamos a pasar a la anatomía de un script. Esto básicamente es un script en Unity. Bien. Ahora vamos a pasar a ver qué es cada cosa, pero básicamente tenemos unos using, después tenemos un public class que dice prueba, que si básicamente si te acordás es el nombre que le poníamos al script dentro de Unity. Tiene un dos puntos y mono behavior. Después vamos a ver bien qué es ese mono behavior. Después tiene un void start y tiene un void update. Bien, bien. Lo primero que encontramos en este documento son los using. Estas líneas son líneas de código que imponen colecciones de clases y otros tipos de datos que vamos a utilizar. Por ejemplo, using Unity Engine. Importa todos los datos relacionados con el uso de componentes de Unity. Usaremos estos más adelante. Bien, volvemos acá. Básicamente, lo que hacen los using es traerte librerías, por decirlo de una manera, de Unity, ¿bien? Librerías que capaz no están incorporadas de por sí al proyecto, sino que tenés que llamarlas. Con librerías nos referimos a, por ejemplo, libros, ¿bien? Supongamos que vos tenés un libro de matemática, de química, de física, ¿bien? Vos tendrías que estudiarlos para saber esas cosas, ¿bien? Unity no tiene que estudiarlo, Unity lo único que tiene que hacer es importarlo, lo tengo que traer a lo que sería mi script y ya con eso puedo utilizar las cosas, ¿bien? Por ejemplo, supongamos que vos te compras un libro de álgebra, ¿bien? Vos lo estudias ese libro y ya cuando una vez que lo estudias podés usarlo, por ejemplo, la fórmula de Pitágoras, ¿bien? Bueno, con Unity es exactamente lo mismo. Si querés usar raíz cuadrada, tenés que importar una librería de matemáticas que tenga una función que se llame raíz cuadrada. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos lo que son los Unity? Básicamente son librerías externas que traes para poder utilizar funciones externas. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Sí, Sí, bien. Bueno. Después tenemos, ¿bien? Vamos acá y tenemos el nombre prueba. ¿Bien? Esto de public class, no, sinceramente no le des mucha bola ahora, no vamos a ser muy redundante en eso, pero básicamente public hace referencia a que todo el mundo o todos los scripts, bien, pueden verlo o saber de él, pero no le des mucha importancia ahora porque no es necesario. Después tenemos class, que hace referencia a clase, tampoco le des mucha importancia porque es complicado tal vez explicarlo de una lo que es una clase.
Y después tenemos el nombre de nuestro script. Que el nombre de nuestro script básicamente es el nombre que nosotros le ponemos en Unity, si querés. Cuando creamos el script, le damos, por ejemplo, vamos acá, le damos clic derecho, create, script, y acá le ponemos un nombre. Bueno, esto es básicamente ese nombre, ¿bien? Perfecto. Ahora vamos de nuevo y vemos que dice dos puntos monobehavior. Este dos puntos básicamente quiere decir que hereda, ¿bien? De monobehavior. Hereda básicamente significa literalmente la palabra, como que le cae algo de arriba, ¿bien? O sea, que tiene algo que viene de arriba, ¿bien? Hereda algo, ¿bien? MonoBehavior básicamente es la clase base de Unity. Vos con MonoBehavior podés utilizar las cosas de Unity. Los using, los start, los update, todo. Unity tiene muchísimas funciones y muchísimas cosas. Si vos no le pones el MonoBehavior, este script lo vas a poder utilizar, pero sin cosas que utilicen Unity. ¿Bien? No es necesario que entiendas básicamente exactamente lo que es MonoBehavior, pero básicamente es eso. Son cosas que Unity provee con una clase que se llama MonoBehavior. Bien. Después tenemos lo que es el start y el update. Son dos funciones. Estas cosas que están así, que dicen void, start, paréntesis y tienen corchetes después, se les llaman funciones. Bien. Si bien estas funciones son dos funciones de Unity, hay muchísimas funciones más y hasta las podés crear vos cuando tengas ganas. ¿Bien? Vos tenés ganas de crear una función, las podés crear. ¿Para qué se utilizan principalmente las funciones? Para poner bloques de código, ¿bien? Para no tener que estar constantemente poniendo código, sino que te haces un bloque de código, ¿bien? Que por ejemplo diga un debug.hola, ¿cómo están? ¿Bien? Y ya eso es un bloque de código que lo puedes reutilizar muchas veces. Pero el start y el update no son funciones como tal, ¿bien? El start lo que hace es, cuando yo inicio el programa, o sea, cuando estoy, supongámonos que estoy acá, ¿no? Este es un proyecto mío. Yo le doy play acá, en el start, cuando inicia, o sea, ahora el proyecto, ya entró en el start, ¿bien? El start va a iniciar al principio de cuando inicia todo, ¿bien? Una vez que inicia, ok, el start arranca y hace lo que diga el start. En este caso, debug.log, hola, ¿cómo están? Lo único que va a hacer es imprimirte en consola un hola, ¿cómo están? ¿Bien? Pero lo va a hacer una sola vez, ¿bien? No lo va a hacer muchas veces. Y después tenemos el update. El update lo que hace es, luego del start, empieza en cada frame a llamar a algo, ¿bien? A lo que sea. En este caso va a llamar a Lola Mundo constantemente y lo va a mostrar por consola, ¿bien? Para que se entienda un poco mejor. Uy, no te estoy mostrando Unity, creo. Creo que será un problema. Así vamos a dejar de presentar esto y le voy a pasar a compartir la pantalla. Bien. Ahora calculo que se está viendo la pantalla. Bien. Si nos vamos, por ejemplo, voy a crear un script. Bien, para que podamos ver eso. Vamos a ponerle en prueba, como dice ahí. Bien. Vamos a entrar. A ver si tiene ganas de iniciar esto. Bueno, ahí está. Bueno. La única diferencia que tiene este con el otro, si te das cuenta, es que este está en blanco y este está en negro, básicamente porque le cambié el fondo. ¿Bien? Acá tenemos los using que se veían. ¿Bien? Acá tenemos el tema de prueba, MonoBehavior, el start, el update. Y acá en start, nosotros lo que vamos a hacer es ponerle debug.log. ¿Bien? Y vamos a poner lo mismo que decía ahí. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Esto lo que va a hacer es mostrarse una sola vez. ¿Bien? Y ahora igual te lo muestro, pero vamos a crear un objeto cualquiera. Sobre un empty. Vamos a poner así. Y este script lo voy a tirar acá, ¿bien? Ahora, lo que va a pasar es que cuando yo dé play acá, vas a ver eso, ¿ves? Vas a ver el hola, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque se está llamando una vez, ¿bien? Se está llamando una sola vez porque es en el start. Entonces, una vez que inicia, acá te dice hasta el número, cuántas veces se llamó, es 1. ¿Por qué? Porque lo está llamando una vez. ¿Por qué? Porque está en el start. Bien. Ahora, vamos de nuevo al update y hacemos un debug.log. Bien, como estaba ahí que decía hola mundo, si no me equivoco. Bien. Y ahora, cuando yo dé play, vas a ver que va a aparecer el hola, ¿cómo estás? Una vez. Y el hola mundo va a empezar a aparecer muchísimas veces. Bien. Mira, ¿ves?
El hola mundo se está empezando a subir el número. ¿Por qué? Porque se está llamando constantemente, en cada frame. Acá ya pasaron casi 2000 frames, ¿ves? Entonces, constantemente se está llamando el hola mundo. Y acá es más, te va poniendo hasta los segundos en los cuales va pasando. ¿Bien? Entonces, en el start se va a llamar solamente una vez todo. No se va a llamar nunca más. En el start siempre se va a llamar una vez, que va a ser al principio. Y el hola mundo se va a llamar constantemente cada vez que pase un frame. ¿Bien? ¿Se entiende esto o no quedó muy claro? Sí, sí, se ¿Sí? entiende, se entiende. Bien, buenísimo. Entonces vamos a pasar a lo que es la consola en Unity. La consola en Unity básicamente es esto que vimos recién, que ahora no lo puedo mostrar. Ahora cuando me aparezca un error voy a poder mostrarlo. Pero básicamente es esto. Esta es la consola de Unity. Y esta consola es lo mejor que le pudo haber pasado a Unity, ¿bien? Ahora vas a ver el porqué. La consola básicamente lo que nos permite hacer es ver si todo lo que estamos haciendo está funcionando o si algo se está rompiendo. ¿Por qué? Porque si yo vengo a Unity, ¿bien? Y supongamos que rompo este script, ¿bien? Ves que, no sé si se ven ahí se va a ver un poquito mejor seguramente. Y le saco este punto y coma, ¿bien? Supongamos que yo tengo 10 millones de líneas de código y no veo que acá hay un error, no lo veo acá, nada, ¿bien? Este script básicamente ahora está roto. ¿Por qué? Porque no puedo iniciar un script con algo que le falta un punto y coma acá porque está roto, ¿bien? No me lo va a tomar. Entonces, la consola directamente, ¿ves? Te va a tirar vos no lo vas a tener acá y te va a tirar acá un asset prueba css error y te va a tirar te falta punto y coma, un punto y coma esperado, ¿bien? Entonces esto lo que te está tirando es un error de che, acá te está pasando un error muy grave. Sin esto, si ahora yo le quiero dar play a esto, no me va a dejar. ¿Ves? Me dice all compiler errors básicamente porque está viendo un error muy heavy. ¿Por qué? Porque le falta un punto y coma acá. Una vez que yo le pongo el punto y coma, ese error se va. Bien. Ahora se va a ir y ya me va a dejar darle play. Este error, está bien, estos errores que están así son advertencias. ¿Advertencias de qué? Normalmente estas advertencias suelen salir cuando vos no estás asignándole un valor a algo. Como por ejemplo una variable. Bien, ya más adelante vamos a ver lo que es una variable. Pero normalmente son errores pequeños, errores que no van a cambiar el ritmo de tu juego, pero podrías arreglarlo. Bien, entonces tenemos, a ver si está por acá los errores, ¿ves? Tenemos estos son los errores normales. Tenemos, dentro de la consola tenemos lo que es el clear, que es para limpiar la consola, o sea que todo lo que te aparezca acá se vaya. Collapse, que lo que hace Collapse es que constantemente en vez de que te vayan apareciendo todos los errores, o sea, todas las cosas para abajo, te voy a mostrar igual lo que hace Collapse. Bien, si yo, acá está cliqueado el Collapse, si yo saco el Collapse, ahora todo me empieza a aparecer así para abajo, ¿bien? ¿Ves? Todo lo que antes me aparecía en 1, 2, 3, 4, 5, ahora me empieza a aparecer para abajo. Collapse básicamente lo que hace es que te aparezca esto así, ¿bien? Después tenemos Error Pause, que lo que hace Error Pause es que si hay un error, ¿bien? O sea, cualquier error, el mínimo error que vea, te pausa el juego. O sea, no te deja seguir el juego cuando ve un error. Y tenemos lo que es el editor. Que el editor no es necesario que sepan mucho sobre qué es. Porque nada, tiene un par de cositas que capaz son más específicas de Unity. Pero básicamente esas son las principales cosas. Después, acá tenemos tres logitos, ¿bien? Y acá están hasta los colores. El primer loguito básicamente es lo del debug log. O sea, esto son comentarios que nosotros dejamos en distintas partes del código para ver algo. Por ejemplo, supongamos que vos hiciste una función súper larga y no sabes si está funcionando. Bien, entonces lo que haces es poner un debug log para saber justamente si esa función te está funcionando. Bien, después tenemos el otro, que es este amarillo justamente, que son errores que podés cambiar, pero no, o sea, no te van a afectar lo que es el gameplay en sí. Simplemente lo podés cambiar, sería lo mejor que lo puedas cambiar, pero si no, no pasa nada. Y cuando tenemos errores acá es porque estamos en las últimas. Básicamente estos errores los tenemos que arreglar sí o sí porque quiere decir que hay un problema en el código muy grave. O que se te está rompiendo algo, o que algo no está compilando, o que Unity no está encontrando algo, o que le falta algo, o que mientras estábamos corriendo el juego sin querer rompimos algo, ¿bien? Son errores que sí o sí constantemente tenés que arreglar, porque si no, no va a funcionar. ¿Se entiende más o menos cómo funciona la consola?
Sí, Sí, bien, buenísimo. Y ahora vamos a ver lo que son las variables. Las variables básicamente son cajas, ¿bien? En las que nosotros podemos almacenar cosas. ¿Qué cosas? Bien, podemos almacenar números enteros, números flotantes, como números enteros serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 25, menos 10, bien. Después tenemos float, que son números flotantes, o en tal caso, mejor dicho, decimales, que básicamente serían el 0,125, 1,20, bien. Después tenemos los string, que son cadenas de caracteres o palabras u oraciones, como por ejemplo, hola, chau, esto, a ver si lo muestro así, esto es un string, por ejemplo, este hola, este como, este estás, son distintos strings, bien. Después tenemos char, que directamente son caracteres, bien. Y después tenemos bool. Bool capaz va a ser la más complicada de entender, bien, porque son valores que pueden ser verdaderos o falsos, bien. Entonces, ¿cómo creamos nosotros estas variables? Bien. Nosotros para crear estas variables lo que tenemos que hacer simplemente es poner int, bien, y lo igualamos a algo, por ejemplo, 10, bien. Vamos a crear una de float que va a ser, claro, Unity siempre quiere que hagas esto. Pues, no, me equivoqué. Siempre a las cosas que creamos les tenemos que poner un nombre, ¿bien? En este caso, por ejemplo, yo le voy a poner vida, ¿bien? Entonces ahí yo le estoy poniendo, le estoy asignando a la variable vida o al cajón vida, ¿bien? 10, ¿bien? Esa sería, por ejemplo, por decir algo, mi vida. Después voy a crear un float que le voy a poner, no sé, armadura, por ejemplo, y le voy a poner también 10. ¿Entendés? O, mejor dicho, 10.0 f, ¿bien? ¿Por qué? Porque estoy creando un valor flotante o un valor con punto y coma, ¿bien? Después tenemos lo que son los string, vamos a ponerle nombre, y dentro de este string le vamos a poner de nombre Juan, por ejemplo, ¿bien? Ves que puedes almacenar nombres o strings, entre casos, si yo acá le quiero poner hola también puedo, ¿bien? Hola, pero lo voy a dejar Juan. Después tenemos lo que son los char, que char, por ejemplo, podemos ponerle, por ejemplo, sexo, y podemos ponerle que esto tiene que ir así, y podemos ponerle femenino, masculino. Entonces vamos a poner masculino, por decir algo. Y después tenemos lo que son los bool, ¿bien? ¿Qué bool? Vamos a ponerle, por ejemplo, está vivo, ¿bien? Y le vamos a poner como falso, ¿bien? Básicamente, si te das cuenta, en el int estoy creando un cajón llamado vida con un valor entero, un cajón con un número flotante llamado armadura con un 10.0 que también podría ser 10.5, bien, porque es un valor flotante. Estoy creando un string, bien, que si ahora es string es un carácter que guarda, ¿cómo se llama esto? Guarda directamente oraciones o palabras. Después tenemos char, que lo que hace es guardar una letra solamente, bien, o un carácter, mejor dicho. Y bool lo que hace es guardar valores, valores en true y false, o sea, en verdadero o falso. Bien. Si yo, por ejemplo, ¿no? quiero en un int guardar una letra, no me voy a dejar, ¿bien? O sea, yo voy a ponerle ASD a este y le voy a poner Juan, por él, ¿no? No me voy a dejar. Y si le pongo los dos puntos así, las comillas digo, tampoco me voy a dejar. ¿Por qué? Porque básicamente me va a decir, no se puede convertir implícitamente el tipo string en int, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo le estoy pasando un string y le estoy poniendo que me lo guarde en un int, ¿bien? Entonces, no me va a dejar. Lo mismo si hago un string, ¿bien? Si a este string yo le quiero pasar 5, ¿bien? Me va a decir exactamente el mismo error. ¿Por qué? Porque vos no podés almacenar números o nombres, o sea, números en strings o nombres en ints. ¿Por qué? Porque no es el valor, no es lo que te está pidiendo. ¿Bien? Esta sería la manera en la cual nosotros podemos crear distintas variables. ¿Bien? Entonces, para que quede más claro, voy a pasar a compartir.
Enter. Bien. Voy a pasar a compartir un video que capaz lo puede llegar a explicar un poquito mejor. Bien. A ver si tiene... Drop it. Ver cómo ¿Se escucha bien ahí? ¿O no se Sí, escucha? se escucha bien. Sí. implementa en Unity a través de su lenguaje C#. Lo que tenemos que hacer primero es crear un objeto. Vamos a Game Object arriba, hacemos un clic. Vamos a crear cualquiera. Vamos a elegir un objeto 3D. Vamos a elegir en este caso un cubo. Me preguntarán para qué. Bueno, ya lo vamos a ver. Lo que vamos a hacer ahora es crear un script que es un pequeño programita y lo hacemos acá, dentro de esta ventana que dice Assets. Tocamos el botón derecho, elegimos Create y después elegimos esta opción que es C# Script, un script de C#. Clic ahí y podemos ponerle un nombre. No importa el nombre, en este caso como son variables, vamos a elegir variable. Tocamos Enter, ese nombre queda establecido y ahora tenemos que abrirlo. Fíjense que el icono es el de este numeral que simboliza ese lenguaje de programación que se llama C#, creado por Microsoft. Le hacemos un doble clic y se va a abrir con el editor de código que tengamos predeterminado. En este caso tenemos el Visual Studio Code. Hay un video en el que les contamos cómo instalarlo, cómo configurarlo para que funcione de la mejor manera posible con Unity. Vamos a ver toda esta estructura, pero solamente le vamos a prestar atención a esta parte. No se preocupen que esto es sencillo. Lo que tienen que hacer es dentro de estas llaves, fíjense que son llaves que aparecen, arrancan acá y terminan acá. A la vez hay otras llaves acá adentro, empiezan acá y terminan acá. Con el correr de las clases y con el tiempo van a entender esto con mucha facilidad y no va a resultar un problema. Pero inicialmente sepan que vamos a dejar un espacio acá y vamos a declarar e inicializar nuestras variables. ¿Qué es una variable? Es un cajón al que le podemos poner un nombre y dentro de ese cajón vamos a tener un contenido. Vamos a verlo en la práctica, pero esencialmente es un lugar en donde podemos guardar un dato. Vamos a guardar primero un nombre dentro de una variable. Lo haríamos con mucha sencillez de esta forma. Vamos a poner nombre igual, en mi caso voy a poner mi nombre, Luis, y ya está. Ahora, lo cierto es que este lenguaje, C# requiere un par de parámetros más. Primero tenemos que indicarle a el intérprete cuál es el tipo de variable. Cuando la variable tiene un valor que está dentro de comillas, se dice que ese tipo de valor es un valor del tipo string o cadena de caracteres. String es en inglés, cadena de caracteres en castellano, lo van a encontrar de las dos maneras. Todo lo que metamos dentro de comillas pasará a ser un valor del tipo string y parte de una variable del tipo string. Ahora, otra cosa que también necesita C# es que le indiquemos que es justamente una variable del tipo string con la palabra string. Si nosotros escribimos la palabra reservada string y después creamos un nombre, una variable cualquiera, y ponemos un contenido dentro de comillas, estamos creando una variable del tipo string. Esto que ven acá son comentarios. O sea, todo lo que escribamos también después de estas dos barras que empiezan abajo a la izquierda y terminan arriba a la derecha, no son ejecutadas por el código. Acá podemos anotar cosas. Puedo escribir lo que sea acá. Es indistinto. No pasa nada. El sistema lo omite. Es para nosotros. Es para realizar anotaciones, para que realicemos recordatorios o lo que sea. Podemos obviarlo. Yo puedo sacarlo y no pasa nada. No cambia la ejecución del código, pero queda grabado ahí. Es como poner un post-it en programación. Ahora, si queremos crear otro tipo de variables, vamos a tener que ir al renglón de abajo. Para hacer eso tenemos que poner punto y coma primero, cuando terminamos una sentencia. Ahí le estamos indicando que termina ese renglón, esa orden, esa declaración en este caso. Lo que vamos a hacer ahora es crear una variable del tipo numeral, numérica, y va a ser un número entero. Por ejemplo, edad
vamos a decirle que la edad es igual a 67. Fíjense que en este caso no utilicé las comillas. Las variables del tipo numérico o number no requieren comillas. De hecho, no hay que poner comillas. Ahora, también tenemos que indicarle justamente a C# que es una variable del tipo numérica. Y en este caso, recuerden que podemos escribir números con coma, con decimales o sin decimales. En este caso no es un número con decimales, es un número entero. Entonces tenemos que indicarlo también. Y lo hacemos con la palabra int por delante. Y como siempre, el punto y coma después. Ahora, podemos crear una tercera variable. Y esa tercera variable puede ser un número con coma. Vamos a escribir, por ejemplo, una variable cuyo nombre va a ser dinero. Ponemos igual y ponemos, por ejemplo, 5635.78. Esta variable también es numérica, también es number, por ejemplo, o numérica. Pero es del tipo float, de punto flotante. Es un número con coma, así de sencillo. Esta de acá arriba es del tipo entero. Y como hicimos acá arriba con string, con int, acá también lo tenemos que indicar. Tenemos que escribir float. Ahora nos está faltando algo más. Cuando la variable es del tipo float, o sea, un número con coma, cuando ustedes quieren guardar un valor con coma dentro de una variable, tienen que recordar que tienen que poner delante la palabra float y detrás del número la f. Ahí está. Y ahora punto y coma de vuelta. Entonces, tenemos una variable del tipo string que guarda cadenas de caracteres. Puede ser un nombre, puede ser una frase, puede ser Luis Alberto. Podría ser Esteban. Podría ser un texto entero, dentro de comillas. En el caso de int, esto simboliza entero. Y tenemos un número entero, sin coma. Y recuerden que está sin comillas. Y en float también tenemos un número que sí tiene coma, tiene punto en este caso. Y lo indicamos también con la f por detrás y con la palabra float por delante. Ahora, ¿cómo hacemos para mostrar un mensaje con estas variables? Bueno, ya vimos cómo usar el debug log, o debug log, que es para mostrar un mensaje en la consola. En este caso vamos a usar estas variables para mostrarlas por consola. Lo que vamos a hacer es meternos dentro de la función start y vamos a escribir debug.log. Recuerden que tanto debug o debug va con mayúscula y log también va con mayúscula. Abrimos paréntesis y acá vamos a escribir, por ejemplo, Esteban, pero no vamos a escribir Esteban así. Lo vamos a hacer escribiendo el nombre de la variable, sin comillas. El nombre de la variable que contiene el valor Esteban es nombre. Entonces escribimos nombre. Punto y coma también. Cuando ahora guardemos este código, yendo a File, Save o Control S, exactamente lo mismo, y volvamos a Unity, vamos a tener que arrastrar este script, que como vemos acá a la derecha, tiene el contenido que creamos recién, a, por ejemplo, el cubo. Lo arrastramos. Lo que estamos haciendo en este caso es asociar este script, este programa, con el cubo. Cuando le demos play, ejecutemos esta animación, este movimiento o este juego, el cubo va a ejecutar ese script y vamos a ver qué sucede. Como ven, abajo a la izquierda está el resultado de la consola. Puede ser acá o puede ser acá también. Es exactamente lo mismo, acá lo ven. Pero de manera más prolija se ve en este lugar. Entonces, vamos a frenar esta escena. Volvemos.
Y lo que vamos a hacer ahora es pedirle que nos muestre, por ejemplo, la variable edad. También ponemos edad. Lo guardamos con control S. Volvemos a Unity. Ejecutamos nuevamente la animación. Y en vez de ver el nombre Esteban, vamos a ver el valor 67. Frenamos nuevamente la animación. Vamos a cambiar edad. En este caso vamos a escribir la palabra dinero. Guardamos. Con save ejecutamos nuevamente la animación. Esperamos a que Unity reciba el nuevo código, esté actualizado. Hacemos un clic en play. Y vemos el valor, 5.635,78. Si volvemos nuevamente al código en el Visual Studio Code, vamos a ver que tenemos la posibilidad de concatenar. ¿Qué es concatenar? Es unir variables de diferentes tipos con strings o con otras variables que tengamos también. Vamos a ver un ejemplo breve. Vamos a escribir Esteban tiene 67 años y tiene 5.635,78 pesos. De esta forma yo estaría mostrando en la pantalla esta frase. Pero ¿qué sucede si tanto el nombre de la persona que quiero mostrar como los años y el dinero que tiene esa persona varían constantemente? Bueno, en ese caso me es muy útil utilizar las variables. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, Esteban lo voy a reemplazar por una variable. Años también. Y dinero también. Vamos a borrar enteramente la frase y vamos a crearla con las variables. Vamos a empezar poniendo nombre. Dejamos un espacio, ponemos un más. Ponemos la frase entre comillas. Tiene. Dejamos un espacio. Dejamos otro más y escribimos un más. Y escribimos la variable edad. Lo que va a suceder en este caso es que el sistema por consola nos va a mostrar la variable nombre, que en este caso es Esteban. A eso le va a adosar, le va a poner al lado, es como agarrar un recorte y ponerlo al lado, la frase tiene, y después a esa frase tiene le va a poner también a la derecha, no lo va a sumar, no va a haber una suma aritmética, sino que lo que va a hacer es ponerle al lado la variable edad. Entonces lo que vamos a ver va a ser Esteban tiene 67. Vamos a guardarlo, File, Save, vamos a Unity, esperamos a que se actualice el código acá a la derecha, lo ejecutamos con Play. Y vemos abajo a la izquierda, Esteban tiene 67. Frenamos en este momento la ejecución, volvemos y vamos a completar un poco más el código. A edad le ponemos más, le agregamos la frase, en este caso la palabra años, y tiene, vamos a dejar un espacio, ponemos un más de vuelta, y lo que vamos a hacer ahora es poner dinero. Vamos a ponerle otro más, dejamos un espacio y ponemos ahorrado. Vamos a utilizar la palabra pesos. Pesos ahorrados. Por ende, cuando ejecutemos esto, vamos a leer el nombre, en este caso Esteban, tiene variable edad, 67. Esteban tiene 67. Años y tiene dinero, 5.635,78 pesos ahorrados. Vamos a guardarlo. Save. Volvemos a Unity. Esperamos a que se actualice el código.
Vemos que tenemos aún el valor del código anterior. Hacemos un clic en play. Y vemos la frase entera. Esteban tiene 67 años y tiene 5.635,78 pesos ahorrados. Bueno, de esta forma podemos básicamente... ¿Quedó un poquito más claro ahí? Tipo, ¿se entendió un toque mejor lo que son las variables y cómo se Sí, pueden sí, usar? Sí. Bien. sí. Igual Buenísimo. ya lo había entendido. Ah, ¿ya lo habéis entendido? Ah, bueno. Bien, por las dudas Sí. igual. Bien. No pasa nada. Y tenemos después que el otro día se estuvieron peleando bastante con esto. Se está viendo, ¿no? Sí, perfecto. Tenemos lo que es el translate, el rotate y el scale. Bien. Básicamente son eh, unas herramientas que usamos para hacer distintas cosas. Para esto, para que sea más, un poquito más interactivo, igual voy a pasar a mostrártelo directamente en Unity, que creo que es más fácil. Bien. Vamos acá, vamos a crear una nueva escena. Así, vamos a hacer una así, bien. Y vamos a crear un 3D object, por ejemplo, un cubo. Bien, vamos a pasarlo al 0. Vamos a ir para acá. Vamos a sacarle el 2D. Bien. Vamos a poner solamente la manito. Bien. Bueno. ¿Se acuerdan que ustedes la otra vez lo único que podían hacer, bien, se movían era con esto, bien, con respecto al cubo obviamente, siempre se estaban moviendo con el cubo, bien. Pero hay unas herramientas que si bien creo que las estuvimos viendo un poco la otra vez, no le estuvimos dando tanta bola o no las estuvimos usando y tampoco las explicamos bien. Lo primero que tenemos acá, depende de la versión de Unity que uses, o la tenés acá, o la tenés por acá, o la tenés acá arriba, ¿bien? Depende de la versión de Unity que uses, tenés estas herramientas, que son la manito, que la manito como ya sabes es para arrastrarse por donde vos quieras, ¿bien? Si apretamos la W, bien, tenemos acá lo que es el transform. Lo que va a hacer esto, bien, es cambiar la posición del objeto, que esto ya lo habíamos visto me parece, bien, que era para moverse este en el eje X, este en el eje Y, y acá atrás teníamos lo que era el eje Z, bien, teníamos todos estos. Después tenemos otros, que no sé si lo llegamos a ver, que si apretamos la E por ejemplo, tenemos lo que es el rotate, que el rotate, bien, ves que se ve acá, antes estábamos acá en el W, podemos hacer un clic acá o podemos tocar la E, que lo que hace el rotate básicamente es rotar el cubo en alguna de las direcciones. Si te das cuenta acá lo está rotando en Z. Si yo agarro por ejemplo el rojo, lo roto en X, y si yo agarro el verde, lo roto en Y. Bien, básicamente para lo que podemos usar eso es para rotar el cubo de diferentes formas. Y como último, que no se usa tanto en esto, tenemos lo que es la T, que la T lo único que nos permite hacer acá es, bien, mover el cubo de una manera muy fácil. Esto sinceramente no se usa mucho, también lo podés estirar el cubo de esta manera. Esto en 3D no se utiliza mucho, se utiliza más que nada a la hora de hacer algo en 2D, ¿bien? ¿Por qué? Porque básicamente te da esta facilidad, que vos hagas algo así en 2D es mucho más fácil, ¿ves? Pero la verdad que en 3D no se utiliza mucho esto, porque normalmente lo vas a agrandar con lo que es la escala. Bien, en 3D tenemos lo que es la escala, que la escala son estos cositos, ¿ves? Que te aparecen como unos cuadraditos acá. Te aparece un cuadradito del eje Z, un cuadradito del eje Y y un cuadradito del eje Y y un cuadradito del eje X, perdón. Y en el medio tenemos uno que es todos. Literalmente, si yo agrando este, si yo empiezo a agrandar este, se va a agrandar los tres. ¿Bien? Si yo agrando este, se va a agrandar a los costados. Si yo agrando este, se va a agrandar para arriba y para abajo. Y si yo agrando este, se va a agrandar lo que sería el eje en Z. ¿Bien? Siempre lo que estamos tocando acá es el transform solamente. ¿Bien? Lo único que yo estoy tocando acá siempre es el transform. Entonces, para hacer un repaso, tenemos primero la manito, después tocamos este, tenemos para movernos el objeto en el eje que nosotros querramos. Si tocamos este, tenemos para rotar el objeto. Bien. Si toco este, tenemos para la escala. Bien, que ya te dije que este es el que normalmente se suele utilizar en 3D. Y si vamos a este, que no lo solemos usar tanto en 3D sino en 2D, le podemos agrandar y bajar la escala. Bien, ¿se entendió esto? ¿Para qué se puede usar cada cosita y qué es lo que hace? Sí, sí. ¿Sí?
Bien, bueno, básicamente es eso. Bien, es más que nada para lo que se utilizan las distintas herramientas. De esta manera puedes mover el cubo, cambiarle la escala, cambiarle algunas caras. También si querés lo podés hacer. Y con esto podés empezar a manejar si querés lo que son las primitivas de lo que es el Unity. Bien. Eh, Sinceramente, esto es todo por hoy. En cuanto a lo que es, ¿cómo se llama esto? Teoría. ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿O hay algo que querés repasar? ¿O algo que no No, entendiste? ¿No? Bien, bueno. no, no. Entonces, directamente vamos a pasar a lo que son las prácticas. Que estas, ya sabes, estas prácticas se está viendo toda la pantalla, ¿no? Sí. Bien. Que estas prácticas, como sabes, las podés hacer si tenés ganas. Si no, directamente podés pasar el desafío. Pero yo por las dudas igual te la voy a explicar. Bien. Primero, la primera práctica básicamente es crear la carpeta script. ¿Cómo creamos la carpeta scripts? Como la otra vez lo hicimos en clase, no sé si te acordás, pero básicamente lo único que teníamos que hacer era venir a Unity, darle clic derecho, Create y en Folder. Y en este folder lo que vamos a hacer es ponerle el nombre de Scripts. A mí no me va a dejar porque ya tengo una carpeta de Scripts, pero básicamente es tan fácil como eso, ¿bien? Y una vez que creemos esa carpeta, creamos el script que habíamos, si habríamos creado algún script o cualquier cosa, lo tiramos dentro de esa carpeta, ¿bien? Entonces acá dentro va a estar nuestro script de prueba, que es el que creamos antes. Bien, eso sería la primera actividad, básicamente crear el script ese y escribir algunas líneas de código, como por ejemplo un debug log. Bien, el debug log que vimos antes, por ejemplo, ¿ves? Acá ya tenemos lo que es nuestro script y la idea sería que creen algún debug log o algo de eso. Bien, acá ya el segundo ejercicio, justamente lo que les pide es eso. La primera es crear la carpeta de script y el script. Y el segundo ejercicio lo que les dice es crear un debug log. Pueden hacerlo con print o con debug.log. Creo que es mejor debug.log en mi opinión. Eso ya lo van a saber ustedes. Bien. Y tendrían que hacer algo así básicamente. Acá les da bien cómo hacerlo y los que les tendría que aparecer en la consola. Bien. Acá nada, les cuento un toque de historia de por qué es el tema del Hello World. Básicamente, en resumen, es porque el muchacho que creó el primer código básicamente lo puso Hello World por un dibujito que él veía, que lo decían mucho. Y después vamos a pasar al desafío. El desafío básicamente lo que dice es que lo que tenemos que hacer es encontrar al menos un algoritmo dentro del famosísimo juego y enviarlo. Me está recostando hablar, pido disculpas, vamos de nuevo. La tarea es encontrar al menos un algoritmo dentro del Pac-Man y enviarlo escrito con sus palabras. Bien, básicamente haciendo clic acá vas a poder jugarlo. Bien, vas a clic acá y ya podés jugar al Pac-Man. Bien, acá tenés los distintos Pac-Man. Si tenés ganas de jugarlo, podés jugarlo. Si no, no hace falta. La idea sería que encuentren algún algoritmo dentro del Pac-Man. Bien, Sí, sí. bien, bueno, nada, eso sería todo por hoy. Sinceramente, si querés rever algo, como te dije, lo revemos. Si no, está por ahí. No, no te molesto más. No quedó todo claro. ¿Todo claro? Buenísimo. Bueno, nada, si querés, como te digo, te podés quedar a hacer las actividades acá o si no querés, podés hacerlas cuando vos tengas ganas, como vos quieras eso.